Este mensaje es un mensaje del último tiempo, por eso es que es importante que las naciones se puedan conectar, compartir a los ministros de Dios, a los pastores, a los santos de Dios, a los santos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y a todo el cuerpo de Cristo en general, porque es un mensaje del último tiempo. Y yo quiero soltar esto ahora y luego prosigo predicando. Tengo una palabra profética para ti. ¿Cuánto dicen? Voy a volver a repetir eso. Tengo una palabra profética para ti. ¿Cuánto dicen? Ok. Cuando usted dice amén, usted lo recibe. Bueno, la palabra profética se llama tendrás una prueba. Ok. Entonces, escúchame. Escucha bien el mensaje. Escucha bien el mensaje a toda la gente en el mundo entero. Lo que Dios va a hablar en esta noche es un mensaje del último tiempo. Hay una alerta. Cristo viene por su iglesia. El Señor Jesús me inquietaba con varios sueños proféticos en esta semana y el día de hoy. Dice la palabra ahí en el libro de Joel 2:28 que en los postreros días el Señor va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Y derramaré de mi espíritu, dice el Señor, sobre mis siervos y profetizarán. Esa palabra que profetizó Joel se cumplió en Hechos 2. Y se sigue cumpliendo hasta ahora, hasta que Cristo venga, el derramamiento del Espíritu. Y una de las señales de que el Espíritu de Dios se está derramando es que tendremos sueños, visiones de parte de Dios que nos van a estar advirtiendo las cosas que han de suceder pronto. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Y el Señor hoy me mostraba un reloj. Y el Espíritu Santo hablaba fuerte a mi espíritu y me decía: hombre de Dios, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Y el Espíritu Santo me mostraba 3 mujeres que estaban pariendo bebés en simultáneo. Y yo le dije al Espíritu Santo: Señor, ¿qué me estás revelando con esto? Y el Señor me dijo: esas 3 mujeres es un presagio del último tiempo. Es una palabra profética para el último tiempo. La primera mujer que viste parir representa mi iglesia, que está con dolores de parto, que será probada, pero parirá un avivamiento. La segunda mujer que has visto son las naciones de la tierra, que van a pasar por dolor. Viene juicio para las naciones. En estas temporadas, de acá nada más a 3 meses, van a haber muchos temblores, muchos terremotos en Sudamérica, en países que ustedes ni siquiera se imaginan. Preparémonos porque es el último tiempo y las naciones van a ser probadas. El ambiente, el clima va a ser afectado por la prueba que Dios trae para las naciones, con el fin de que las naciones den a luz la revelación de Cristo. Eso significa que se conviertan a Cristo, porque Él viene pronto. Y lo tercero me dijo: la tercera mujer que has visto, que estaba pariendo con dolores de parto, es Israel. Israel en simultáneo. La iglesia, las naciones, Israel serán probados por Dios. Israel va a ser probado para que se le alumbre el Mesías, para que se le revele el Mesías. Pero la mayor prueba de Israel viene después de que la iglesia ya no esté acá, porque Cristo se va a llevar a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ya en parte hay un grupo de israelitas que ya están recibiendo el alumbramiento de Cristo. Ya Cristo se le está revelando, ya están saliendo tipo cadenas como esta. Somos mesiánicos. Hoy día ya un grupo de israelitas ya creen en Cristo, entonces armaron lo que es el cristianismo mesiánico. Pero escúcheme, más que el cristianismo mesiánico, viene un ay para Israel. Vienen ayes para Israel. ¿Por qué? Porque el Mesías
Jesucristo, el Rey de Gloria, se va a revelar a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Porque es el pueblo escogido del Señor. Aplauda a Cristo. Y el Señor me mostraba montes muy altos. Y el Espíritu Santo me decía, esos montes representan pruebas. Ese monte que yo te mostré representa prueba. Y preparémonos, iglesia, porque Cristo viene pronto. Y una de las señales de la venida de Cristo va a ser esta. No solamente los temblores que hay en las naciones, los huracanes, la pandemia, no. La presión que va a venir sobre tu vida y sobre tu casa y sobre la iglesia. Viene una presión. Viene una prueba fuerte de parte de Dios. Para la casa de Dios, para las naciones y para Israel. Porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Ahora, el título de esta prédica es el Monte Moriah. Diga conmigo, el Monte Moriah. El monte del sacrificio donde se revela Jireh. Pero también significa, el Monte Moriah representa la iglesia probada que Cristo va a venir a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, hay una iglesia que va a ser probada que Cristo va a venir a buscar. Basta del evangelio light. Empiece a ponerse el apresto del evangelio y a vestirse con la armadura de Dios, porque los días van a estar difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay tres tipos de pruebas. Diga conmigo, tres tipos de pruebas. Está una prueba que yo le llamo la prueba sin Dios. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón, que dice que está pasando prueba. Esas son pruebas sin Dios. Y ese tipo de pruebas, ¿sabe a dónde te va a llevar? Al fracaso y a la ruina. Hay un segundo tipo de prueba. Diga conmigo, prueba que yo mismo me arrastré, consecuencia de mi desobediencia. Un ejemplo, Jonás. Diga conmigo, Jonás. La prueba que Jonás estaba pasando no era una prueba que Dios le puso, era una prueba que atrajo su desobediencia. Esa tormenta que se le levantó a Jonás es por desobediente. Pero hay un tipo de tercer prueba, digo mío, tercer prueba. Y esa es la prueba que tenés que procurar estar. La prueba de los santos. La prueba de los hijos y de las hijas de Dios. La prueba de la iglesia, diga conmigo, que procura ser fiel a Cristo. Y ahí entran buenos y no buenos. Ahí entran no tan santos y gente santa. Ahí entra gente inmaculada y gente no inmaculada, que está en proceso de quitarse la mancha. Dios va a probar a su iglesia y nadie va a escapar. ¿Cuántos dicen amén? Por más listo que sea, no vas a escapar de Dios. Entonces, Dios me mostraba monte. Y dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 121. Vamos a ir tomando algunos versículos. Dijo el salmista David: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Amén. Pero fíjense que dijo el salmista David: alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde? A los montes. ¿De qué ojos habló el salmista David? De los ojos del entendimiento, no del ojo de la carne. Pablo habló mucho de esos ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces tenemos que ser entendidos y en esta temporada empezar a alzar los ojos a los montes. Diga conmigo, a los montes. Y hay un monte que Dios tiene preparado para ti, que se llama el monte de la prueba. ¿Estás dispuesto a alzar los ojos ahí? Y si me decís que no, no importa, igual Dios te va a hacer alzar. Porque no hay escapatoria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, también el Señor, ahí en el Primera de Reyes 20:28, dice la palabra que Él se presenta como el Dios de los montes. Diga conmigo, el Dios de los montes. El Dios de los montes. Diga conmigo, el Dios de los montes. 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 El Dios de los montes.
Se revela como el Dios de los montes porque los enemigos fueron derrotados por un pueblo que era en menor número que ellos, que eran los sirios en este caso, que fueron derrotados por el pueblo de Israel, que eran en menor número que ellos. Entonces, por causa de esa derrota contundente de Israel, Dios recibió, diga conmigo, el nombre del Dios de los montes. Los enemigos le conocen como el Dios de los montes. Diga conmigo, el Dios de los montes. Isaías 57:15 dice la palabra que Él es el alto, Él es el sublime, Él es el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Amén. Diga conmigo, nuestro Dios está en los montes, en las alturas. Apocalipsis capítulo 4, versos 1, 2 y 3. Juan vio la puerta del cielo y escuchó una voz como de trompeta y dijo: sube acá y te mostraré, le dijo el Señor a Juan. Le habló de un monte. Mírale a tu vecino y decirle: si quiere ver la gloria de Dios, tiene que subir hoy. Profetizarle, decirle: hay que subir. Apocalipsis 14:1 dice que Juan vio al Cordero y a los 144,000 parados sobre el monte de Sión. Ahí en Apocalipsis 21:10 dice la palabra que Juan es transportado a un monte alto para contemplar la nueva Jerusalén. Un proyecto futuro de Dios, es un planeta. Usted sabía que la nueva Jerusalén es un planeta, a lo que conocemos como el tercer cielo. Ahí lo que habló el apóstol Juan también: cielos nuevos y tierra nueva. Es lo que Dios tiene para su pueblo después del arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda fuerte al Señor. Elías subió a la cumbre de un monte llamado el Monte Carmelo y peleó ahí en oración para que vuelva a haber lluvia sobre la nación de Israel. Y no solo subió Elías, sino que también subió Acab. Eso también nos enseña que en estos tiempos no solo los profetas y apóstoles tienen que subir a los montes, sino también los gobernantes. Así que si hay gobernantes que nos están viendo de otras naciones y de este país, porque yo sé que ven el programa, es tiempo que se acerquen al altar de Dios y ustedes, gobierno, también empiecen a alzar los ojos a los montes, porque si no, la corrupción le va a llevar. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, también vemos ahí el salmista dijo en el Salmo 68, 15 al 16, que el Señor toma como morada los montes. Dios vive en los montes. Vemos también que Jesús usaba como lugar de oración los montes, como lugar de retiro los montes, como por ejemplo el monte de la Transfiguración. Subió Jesús, Pedro, Juan y Jacobo subieron a buscar la presencia de Dios, y ahí en ese proceso Jesús se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo, y sus vestiduras de Jesús se hicieron más blancas que la luz. A su nombre. ¿Por qué te estoy hablando de este tema? Porque quiero que le vayas conociendo a Dios. Porque usted le conoce al Dios de la religión. Usted lo que le conoce acá al paraguayo es a Mimí. Amén. Hay padres de familia que aún le siguen enseñando a su hijo: hijito, orale a Mimí que te haga el milagro. No, usted tiene que empezar a enseñarle a sus hijos quién es el Dios de los montes. ¿Cuántos dicen amén? Usted desde pequeño debe enseñar a sus hijos que empiecen a ir a la oración. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de Dios. A su nombre. Aleluya, qué poderoso. Entonces, hay muchos montes proféticos en la Biblia, como por ejemplo está el monte. Después vamos a fijarnos en la parte profética después. Pero atienda, hay un monte, por ejemplo el Monte Carmelo, que es el monte del desafío, donde Elías peleó con los 400 profetas y oró y descendió fuego del cielo. Vemos por ejemplo está el Monte Calvario, donde Jesús murió en la cruz y entregó su vida por la humanidad. Está el monte de Sión, que hace una referencia a la iglesia,
y a la convocatoria de los santos. Está también el monte de la transfiguración, donde Jesús se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo. Está el monte Sinaí, que significa el monte de la palabra tronante de Jehová. Diga conmigo, el monte de la palabra tronante de Jehová. En el monte Sinaí, por disposición de ángeles, Dios le trajo las tablas de la ley a Moisés. Amén. Vemos, por ejemplo, también que hay otro monte profético, el aposento alto, ahí en Hechos 2, donde los apóstoles y los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Está también el aposento alto, donde el hombre del cántaro conectó a los discípulos con el padre de familia para celebrar la cena del Señor. Mírale a tu vecino y decirle: hay un hombre del cántaro hoy aquí. El hombre del cántaro es el apóstol. El hombre del cántaro te va a conectar con el padre de familia. El padre de familia es el poderoso Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a llevar, aleluya, ahí en los lugares altos para que celebre la cena con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a la parte profética. Diga conmigo: el monte Moriah. El monte Moriah. Vamos a hablar un poco de la parte histórica del monte Moriah. El monte Moriah, vemos por ejemplo ahí en 2 de Crónicas 3:1, es el monte donde Salomón construyó el templo. Ahí está. En el monte Moriah, Salomón construyó el templo a Jehová por encima del monte. Ahora, lo notable es que ese monte después se acabó, ¿verdad? Jesús mismo también nos muestra que en estos postreros tiempos, acá en su palabra, ahí en el espíritu de la profecía de Apocalipsis, nos está mostrando el Señor que también los israelitas tienen un plan. Diga conmigo, un plan. De ahí mismo, donde está el monte Moriah, del día de mañana construir un nuevo templo donde se va a sentar el Mesías, pero también va a venir el anti-Mashiach, que es el anticristo, y se va a sentar ahí y va a engañar al mundo entero. Pero ese no es el tema. Pero ahora mismo, ¿qué pasa actualmente? ¿Qué hay con ese monte Moriah? Ahí está la famosa mezquita, el famoso Domo de la Roca, en la mezquita musulmana ahí en Israel. Está entre Israel y la zona fronteriza. Pero ¿por qué te estoy hablando de este monte? Porque ese monte espiritualmente, diga conmigo, espiritualmente, es el monte que Dios te va a llevar en esta temporada. Y va a llevar a las naciones. Y va a llevar a Israel. Se llama el monte Moriah. El monte de la prueba. En el monte Moriah, Abraham, el padre de la fe, fue probado en lo más difícil. Vemos por ejemplo ahí en Génesis 22, donde hicimos nuestra lectura central. Vemos por ejemplo que el Señor le pide a Abraham que sacrifique su hijo, su único hijo, Isaac, el hijo que Dios le había prometido en visión que le iba a dar, el hijo varón. Le pidió que lo sacrifique sobre el altar ahí en el monte Moriah. Y Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, hasta que el ángel del Señor llama desde el cielo a Abraham y le dice: Abraham, Abraham, no toques al muchacho, ya fue probada tu fe. Pero ahí en ese monte también se manifestó, diga conmigo, Jehová Jireh, porque tenía que haber sacrificio, y Dios hizo aparecer el carnero, el cual después se sacrificó sobre ese monte. Porque Dios es un Dios de fuego, un Dios de pacto y un Dios de sangre. En el antiguo pacto, para acercarse a Dios, tenía que haber derramamiento de sangre, tenía que haber sacrificio. Pero ese derramamiento de sangre y ese sacrificio último se cortó ahí en el monte Calvario, ahí cuando el Mashiach, ahí cuando Cristo entregó su vida por toda la humanidad. Él fue el último sacrificio y el último derramamiento de sangre para que el pueblo de Dios pueda venir a la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda al Señor. Fuerte.
Entonces el monte Moriah hace una referencia del monte de la prueba. El monte, una de sus características es que es alto. Usted va a tener que aprender a avanzar a pesar de las pruebas que hay en estos tiempos. Mírele a su vecino y dígale: amigo, aprende a avanzar a pesar de las circunstancias, a pesar de los vientos contrarios, a pesar de los demonios que se te levantan, a pesar de las tentaciones del diablo, a pesar de los ataques, a pesar de la prueba. Aprende a avanzar, amigo, aprende a avanzar en el nombre de Jesús. No te quedes, porque el que se queda se va a quedar sin galardón y se va a quedar sin recompensa. Amén. Ahora, el Señor dice: la iglesia de Cristo será probada antes de la venida de Cristo. Hay un Moriah espiritual que la iglesia debe conquistar, un monte de prueba. Amén. Y muchos me harán esta pregunta: apóstol, ¿por qué la iglesia tiene que ser probado? ¿Verdad? Muchos nos dicen generalmente: estoy pasando por una prueba. Y muchos estamos ahí para abrazar, para consolar, para dar una palabra en una prueba. Pero pocos han hecho esta pregunta: ¿por qué Dios tiene que probar? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué, para qué Dios tiene que probar a su iglesia? Si usted no sabe, aleluya, si usted no sabe por qué y para qué Dios tiene que probar a su iglesia, hoy le vamos a revelar y usted va a entender. Y usted va a salir de este lugar alzando los ojos a los montes, los ojos del entendimiento. Usted va a saber con sabiduría, después de esta prédica, saber enfrentar y atravesar el valle de prueba que usted está pasando. Sea en lo económico, sea en lo familiar, sea en el ministerio, sea en la salud. Usted va a salir de este lugar un gigante de la fe. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. Ahora, número uno, el Señor tiene que probar a su iglesia. Tiene que llevar al monte Moriah a su iglesia, porque hay una iglesia infiel. Repita conmigo: una iglesia infiel. Hay cristianos infieles. La palabra dice que por más que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a su nombre. Si vemos la palabra ahí en el libro de Oseas, capítulo 2, vamos a la Biblia, a Oseas. Quiero enseñarte algo ahí. Es poderoso lo que el Señor quiere mostrarnos. Oseas capítulo 2, verso 14. El Señor dice: pero he aquí, yo le traeré y le llevaré al desierto. ¿Dónde va a llevar Dios a su iglesia? Al desierto, a un monte de prueba. Y hablaré a su corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo en el monte Moriah? Probarte. Pero ¿qué es la bendición que ocurre en la prueba? Dios habla a tu corazón. Prepárate, porque tus pruebas ya no van a ser pruebas de silencio, sino que ahí en la prueba Dios te va a enseñar a escuchar su voz. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ya tu vida de oración no va a ser una vida seca, sino que va a ser una vida dirigida por el Espíritu Santo y su voz. Pero para eso la iglesia debe pasar por prueba. Amén. Y dice: aquí le traeré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor te va a dar una promesa en tu prueba. Dios no bendice a nadie que no prueba. Mírale a tu vecino y decirle: Dios no bendice, Dios no prospera, Dios no multiplica a nadie que no prueba. Por eso vemos que ahí, que después que Dios le pidió a Abraham su hijo, después recién de probar su corazón, el Señor le dice: te bendeciré, te multiplicaré, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Usted se da cuenta ahí que Dios no bendice a cualquiera, Dios bendice a aquellos que probó. ¿Cuántos dicen amén? Ay, yo quiero un aplauso a Dios, por favor, fuerte, a su nombre. Y les daré su viña desde allí, desde la prueba, desde Moriah. Dios te va a enviar profetas y te va a mandar a decir: te voy a prosperar, te voy a bendecir, haré de ti un empresario, te levantaré, va a florecer el ministerio, aunque tú no lo veas. Dios te va a dar una promesa. Por eso es que dice: y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor
por puerta de esperanza. Repita conmigo, el valle de Acor. Ese es un valle que en el Moriah se tiene, un valle que vos tenés en tu corazón que se tiene que quemar. El valle de Acor significa el lugar donde los hijos de Acán fueron apedreados porque en su corazón se halló maldad. Dice que tomaron 200 ciclos de plata, un lingote de oro y un manto babilónico. Dice la palabra, lo quitaron de una guerra, de un botín, y por causa de eso recibieron juicio de parte de Dios. ¿Qué representa el valle de Acor? Representa el valle del materialismo que tenés en tu corazón. No puede ser más importante el oro, la plata, el mundo que Dios en tu corazón. El manto babilónico representa la carne, el mundo y sus placeres. Los 200 ciclos de plata representan el amor al dinero. El oro representa también el amor a las cosas materiales antes que Dios. Nada material, ni el mundo, ni la riqueza puede ser primero que Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios te tiene que probar. Y el Señor dice, y es muy fuerte, y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Saben qué significa Acor? Su definición significa tribulación. Diga conmigo, valle de tribulación, valle de prueba. Y el Señor dice, el valle de Acor, donde Acán y su familia cometieron pecado. Ahí ese valle donde alguna vez Dios mismo permitió que se le apedree, se va a convertir en un valle de esperanza. ¿Qué pasa en tu prueba, hermano? En tu prueba vos sos probado y sos apedreado, sos perseguido, sos atacado. Pero Dios, escúchame, está permitiendo todo eso para revelarte el valle de Acor. Eso se va a convertir en un valle de esperanza, porque después de tu prueba viene una gran promoción, una gran bendición de parte del Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice acá el Señor, por puerta de esperanza, y allí cantará como en el tiempo de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Qué pasó después de que el pueblo de Israel subieron de la tierra de Egipto? Fueron liberados por Dios a través de Moisés. ¿Qué pasó después de cruzar el Mar Rojo? Hubo canto, hubo pandero, hubo danza. Diga conmigo, hubo canto, hubo pandero, hubo danza. Entonces el Señor dice, ahí cantarán como los tiempos de su juventud, porque la gente cuando es joven es algarabío, tiene ganas de cantar, tiene ganas de adorar a Dios, tiene ganas de postrarse. Pero la gente cuando entra en la monotonía, cuando ya se siente viejito, viejita, ya no quiere ni decir un gloria a Dios, ya no quiere ni arrodillarse, ni ya no quiere ni levantar la mano. Pero el Señor dice, ahí en el monte de la prueba, ahí en el monte de Moriah, vas a rejuvenecer, vas a volver a levantar tus manos y vas a volver a adorar a tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, porque algo que hace la prueba te exige a que le adores a Dios y a que te humilles delante de tu Dios, a su nombre. Y dice, como la subida de la tierra de Egipto. O sea, ahí en tu prueba es el tiempo donde Dios quiere escucharte, que cante, que toque el pandero, que le dé un fuerte gloria a Dios. Y ahí en el 16 dice, y en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarán Ishi y nunca más me llamarán Baalí. Ishi quiere decir marido y Baalí significa mi amo. ¿Por qué es necesario que Dios te lleve al monte Moriah, al monte de la prueba? Es necesario porque ahí en el monte Moriah el fuego del Espíritu de Dios quema. En el monte de la prueba quema todo lo que no es de Dios de tu vida, toda tendencia, actitud, de comportamiento, malas interpretaciones de la palabra, que tú lo hiciste por tu intelecto y no por la guía del Espíritu Santo. Ahí Dios quema. Por eso es que Dios permite ciertas situaciones en tu vida para quemar de tu vida a Baalí. Diga conmigo, Baalí, que significa amo. Por eso es que vemos muchos cristianos que son bastante religiosos. Ahí en el monte de la prueba, Dios quema el espíritu de religiosidad de su pueblo. Y el Señor dice, ahí en la prueba, en el proceso que están pasando, ya
no me van a llamar Baalí, sino que me van a llamar Ishi. Ishi quiere decir mi marido, mi esposo. Eso quiere decir que si Dios te lleva en una prueba, estás pasando un momento difícil, Dios te está queriendo enseñar algo. Dios te está queriendo enseñar que quiere que seas una persona que tiene intimidad con Él. Dios quiere transicionarte de ser un vagabundo a la esposa del Cordero. Dios quiere transicionarte de ser una persona pecadora ahí en el mundo a ser la novia del Cordero que Él viene a buscar. Ya no le llamarás, aleluya, aleluya, Baalí, sino que le llamarás Ishi, que quiere decir marido. A su nombre, aplauda fuerte. Usted empieza a tener una relación diferente con Dios. ¿A cuánto le pasó que después de la prueba se encontró que siente que su relación con Dios es diferente? Amén. Usted aprendió a orar más. Esta batalla que pasé, dicen, me dejó una enseñanza. Diga conmigo, todos los procesos que Dios promete que voy a pasar, amén, es para dimensionarme. Ahora, fíjense que el Señor le habla esta palabra en el libro del profeta Oseas a su pueblo que es infiel. ¿Por qué Dios tiene que probar en este último tiempo a su iglesia? Porque hay una iglesia infiel, ¿verdad? Hay una iglesia, escúcheme, muy infiel, que necesita pasar por el fuego de la prueba, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo te pidió oración, vos te hiciste el desentendido. Cuando el Espíritu Santo te pidió congregar, te hiciste del desentendido, la desentendida. Entonces, que vos vayas aplicando la desobediencia a tu vida, eso va a hacer un llamado, no justamente a los ángeles de Dios, sino a la prueba. Amén. Ahora, lo segundo, ¿por qué Dios tiene que pasar por el monte Moriah de la prueba a su iglesia? Diga conmigo, para quemar los restos de Babilonia que su iglesia tiene. Repita conmigo, los restos de Babilonia. Ahí en Apocalipsis 18 vemos lo que el juicio de la condenación de Babilonia, la grande la ramera. Babilonia es el sistema y es la iglesia apóstata de este último tiempo, ¿verdad? Ahora, hay un pueblo cristiano que aún tiene resto de Babilonia. Vemos, por ejemplo, que algo que Dios le denuncia a Babilonia, ahí en el capítulo 18, es que Babilonia es una iglesia mercader. Diga conmigo, mercader. Diga conmigo, el evangelio no es para mercadería. Hoy día vemos de todo, hermano. De todo estamos viendo. Vemos, por ejemplo, grandes ministros, grandes apóstoles, hacen grandes cruzadas, grandes eventos y la entrada te cuesta 100,000 guaraníes. Un ejemplo, hay gente que hace este tipo de eventos, conciertos cristianos. Vamos a traer a tal adorador. La entrada te vale tantos dólares. Diga conmigo, iglesia babilónica. Empieza a volver en fuente de comercio la iglesia. No está mal, hermano, que usted traiga su diezmo y traiga su ofrenda al altar. Pero escúcheme, que la iglesia empiece a convertirse en cueva de ladrones. ¿Me están entendiendo? Eso Dios lo tiene que quemar y lo va a procesar en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy día, escúcheme, lastimosamente el negocio de la música cristiana, que en realidad nos ministra mucho, pero se ha metido ya en todas partes de las iglesias. Hay mucha gente que su don nos ministra, nos llena de Dios, pero esas personas se van a ir al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, te doy un ministro de alabanza. Viene al culto, se le presenta en el altar, el hombre empieza a cantar, de repente empieza a recibir la aprobación de la gente, empieza a recibir unos likes, unos me gusta en las redes sociales, y de repente, de la noche a la mañana, viene de afuera un promotor y le dice:
en fulanito, veo que cantás bien, veo que tenés talento, ¿por qué no salís de la iglesia y abrís tu propia disquera? Y viene ese ministro de alabanza y le dice al apóstol y le dice a su pastor, apóstol, pastor, el Señor me reveló que tengo que salir a abrir mi propia disquera y salir de la iglesia. Entonces ahí afuera ese ministro de alabanza le agarra un promotor y este promotor empieza a hacer mercadería con el talento y el don que tiene, y ahora ese ministro de la alabanza recorre las naciones, recorre estadios, recorre iglesias, recaudando con su don. Esa persona, si no se arrepiente, se muere y se va al infierno, pero su don sigue edificando al pueblo. Qué triste lo que está pasando, hermano. Hay una iglesia que está con el espíritu de Babilonia. Por eso es que Dios tiene que meter en la prueba a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor que ahí en el libro de Daniel 3, que 3 varones llamados Sadrach, Mesach, Abednego, 3 jóvenes fueron lanzados al horno de fuego. Y yo le pregunté a Dios, ya escuché muchos mensajes acerca de estos hombres. Yo te pido por favor que me reveles por qué estos hombres tuvieron que ser lanzados al horno de fuego. Y el Espíritu Santo me dijo esto: José, ellos fueron lanzados al horno de fuego para que se le quite el olor a Babilonia que tenían. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que Sadrach, Mesach, Abednego, aún el mismo Daniel, ellos eran hombres de Dios, profetas de Dios, hijos de Dios, pero en su diario vivir, ahí con los reyes de Babilonia, con la gente de Babilonia, se contaminaban. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, yo le voy a decir algo. Aunque la palabra diga que Daniel era un hombre santo, sí era un hombre santo, pero ¿qué pasa? A veces tú por rozarte con gente incorrecta, ya se te queda su mal humor, ya se te queda sus malos hábitos. Entonces escúcheme, Dios tiene que meter a la iglesia en el fuego para quitarle el olor a Babilonia, el olor a mundo, el olor a pecado, el olor de que no le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oh, hay un aplauso, no me escuché, amado, por favor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escúcheme, es muy fuerte lo que viene sobre las iglesias, la nación, una prueba, ¿verdad? Hoy día ya no hay una diferencia, ¿verdad? Los eventos cristianos, los conciertos cristianos, no sabemos si es música cristiana o música mundana, hermano. La palabra es bien clara que habrá una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el que le alaba a Dios y el que no le alaba, entre el que le honra a Dios y el que no le honra. Hay una diferencia. Dios te llamó a ti para marcar una diferencia. La palabra dice: y serán mi especial tesoro entre las naciones de la tierra. Quiere decir que Dios te aparta de tu casa, de tu territorio donde se movía un espíritu de pecado, y te trae a su casa, te santifica para que tú marques una diferencia en este tiempo. Aplauda al Señor. ¿Sigo o paro? Por ahí si se me enojan, hermano, usted me perdona. Amén. No es para alguien en particular, es para todos. Amén. Es para todos, porque todos vamos a ser probados. A su nombre. Y estamos siendo probados. Dice la palabra ahí en 2 de Corintios, capítulo 2. Verso 15, 2 de Corintios, capítulo 2, verso 15. Vamos a ver qué dice la escritura del Señor. Verso 15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Amén. Diga conmigo: grato olor en Cristo. ¿Por qué Dios tiene que meterte en prueba, en el fuego? Para quitarte el mal olor de Babilonia. Amén. Para que tengas el buen olor a Cristo. Ahí en Santiago 4 dice la palabra: oh almas adúlteras. Imagínate cómo reprende el Señor a las almas. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis
que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? No, pero apóstol, un poco de trago no me hace nada en el cristianismo. Hermano, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No, pero la palabra dice que podemos tomar un poco de vino. No, hermano, pero no el vino uvita ahí de la esquina. La palabra habla que ese vino que utilizaron para la cena, escúcheme, utilizaron en los antiguos, era el mosto, no el vino uvita. El jugo puro de la vid, sin ninguna mezcla de alcohol. ¿Y cuántos dicen amén? Porque por ahí hay algunos pastores, escúcheme, desgraciados, que están enseñando a su gente que se puede tomar un poco de vino. Desgraciados, ¿saben por qué le digo? Porque si están enseñando eso, están desgraciando a la gente. Y la gente que enseña mal son desgraciados y causantes de desgracia. Discúlpeme los términos, hermano, pero es tiempo de escuchar la palabra fuerte, porque Cristo está viniendo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hay mucha mundanalidad. Mucha mundanalidad. Tiene que haber una diferencia. Es tiempo, hermano, de empezar a descontaminarse, como dice la palabra del Señor. Ahí en el libro de Apocalipsis 22:14 dice la palabra del Señor: bienaventurado el que lava su ropa, ese tendrá derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad en aquel día. Está hablando de la nueva Jerusalén. Pero fíjense que dice el Señor: bienaventurado el que lava su ropa. Eso quiere decir que la santificación no es algo que Dios lo hace, es algo que nosotros lo tenemos que hacer diariamente. Aleluya. Dios no se va a bajar a orar por ti, es tú que tienes que bajarte a orar a Dios. Dios no se va a bajar a ayunar por ti, eres tú que tienes que bajarte a ayunar y buscar a Dios. Aleluya. Por eso es que dijo el apóstol: bienaventurados los que lavan su ropa, eso tendrán derecho. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y yo seré su Padre, y él será mi hijo, dice el Señor. Los que vencen al mundo son aquellos que cada día a la mañana se levantan a orar, que cada día presentan su alma ante el fiel Creador y le dicen al Señor: Señor, ayúdame, aunque tengo poca fuerza, algo que tengo es que guardo tu palabra. Aunque tengo poca fuerza, algo que tengo es que sé orar. Señor, te pido por favor que me santifiques. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale fuerte. Y santifique quiere decir: apártate. Señor, apártame del mal. Pero apóstol, oré y tropecé de vuelta. Vaya, ore más fuerte. Y después tropiécese menos fuerte. Después vaya y ore mucho más fuerte. Y después no se tropiece más. Oportunidades siempre hay. Cada día el Señor, su misericordia, amén, con el sol se revela. Pero escúchame, no vamos a mal utilizar la misericordia de Dios para caer, para reincidir, para seguir pecando, para seguir adulterando, para seguir chimentando, para seguir cañero. Hay un amén, escucha. A su nombre. Seguimos. Número 3. ¿Para qué el Señor tiene que alzar en el Moriah a su iglesia? Tiene que probar. Para que la iglesia y los hijos y las hijas de Dios suelten todo lo que ellos se aferraron. Amén. Mirar a tu vecino y decirle: vas a tener que soltar todo lo que te aferraste. Si te aferraste al dinero, Dios te va a probar las 24 horas hasta que suelte el amor al dinero. Dice la palabra del Señor que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Imagínense si usted tiene la raíz dentro, quiere decir que usted tiene la cola también. ¿Qué es la cola? Si usted tiene la raíz, todos los males. Si usted ama el dinero, usted va a tener encima todos los males.
Entonces Dios tiene que probar a su iglesia para que no se aferre absolutamente a nada. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones y ruegos delante de Dios. A su nombre. Entonces, mirar a tu vecino y decirle: el Señor te va a probar porque hay algo que te aferraste que vas a tener que soltar. Hay gente, por ejemplo, que se aferró, no sé, a una pareja que ya no le corresponde. Ya hace rato te dejaste y las 24 horas le pensás. Hace rato te dejaste y las 24 horas le envías un chat. Ya hace rato le dejaste y las 24 horas te pasás buscándole por el Face, por el Instagram. Dios te dijo: mátame ya ese muerto. Y vos lo seguís reviviendo. Escúcheme, mi amado. Hay cosas que tienen que desaferrarse en estos tiempos. Porque la prueba de Dios no va a parar hasta que no te desaferres. ¿Cuántos dicen amén? Abraham se aferró a ser padre. ¿Sí o no? Se aferró a ser padre. Y el Señor le dijo: Señor, tráigame acá a Isaac. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que te aferraste en esta vida le vas a tener que entregar a Dios, para que Él realmente sea el dueño y Señor de tu vida. Y esta prueba de Dios viene para quemar de tu vida todo lo que te aferraste. Por ejemplo, Pablo se aferró a la ley. Y llegó a un punto donde Pablo dice: todo lo que aprendí, la Cabalá, la Torá, la ley, lo tiró a la basura por conocer los misterios de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Se desaferró. Vemos, por ejemplo, otro caso ahí. Diga conmigo, de Abraham y Isaac. Abraham se tuvo que desaferrar, dejar de aferrarse a Isaac. Vemos, por ejemplo, lo de Pedro. Diga conmigo, Pedro. Y el Señor me habló acá, y esto fue muy fuerte. Me decía el Espíritu Santo: ¿saben por qué? ¿Sabe por qué yo tuve que probar a Pedro ahí en la pesca milagrosa, ahí en Lucas 5? ¿Por qué lo tuve que meter hasta dentro del fondo del mar? Lo tuve que pasar toda una noche velando para ver si había peces. Lo tuve que procesar ahí solo por algo, porque yo quería que Pedro suelte algo que se aferró. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben a qué se aferró Pedro? ¿Quieren saberlo? A la red. Hasta que el Señor le dice: suelta la red. No vio la multiplicación, no vio la pesca milagrosa. Hoy el Señor le está diciendo a alguien: estás en prueba, pero la prueba es para que te dejes de aferrar a eso que te aferraste. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te dice: suelta la red para que veas el milagro. No, pero pastor, no veo el cambio de mi hijo, de mi esposo. Suéltalo. Por nada estés afanoso, ni por el cambio de nadie. Soltalo. Hay mamás, por ejemplo, que las 24 horas se le pasa enviando un chaval al hijo: hijo, cambia, deja la droga, deja los vicios, por favor, te vas a morir. Mírale a tu vecino y decirle: soltá al hijo. Cuando aprenda a soltar tu hijo, cuando aprenda a soltar tu hijo, el hijo va a cambiar. Ay, apóstol, la financiera no me acepta el crédito, necesito la plata, tengo que pagar esto, tengo cuenta, tengo aquello. Ay, apóstol, por favor, ¿qué tipo de ayuno me recomienda? ¿Cuál será la receta? Por favor, quiero dinero. Ay, todavía no aplauda. Yo le estoy hablando de un testimonio de vida, que prácticamente son los consejos que la gente me viene a pedir diariamente. A su nombre. El Señor te dice: hasta que no suelte la red, no vas a ver la multiplicación. Hasta que no suelte el dinero, hasta que eso no sea tu Dios, Dios no te puede prosperar en eso. Hasta que eso no deje de ser tu Dios, Dios no te puede prosperar en eso.
Si tienes un ídolo en el corazón, mientras ese ídolo esté ahí, Dios no puede hacer el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hay gente por ejemplo, ay, quiero recuperar a mi esposo, a mi esposa, a mi churro, apóstol. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya me puse más lindo, ya me puse más linda, me maquillé, me tiré tónico, ay, me fui a brujo, me tiré una poción encima y no le puedo agarrar. ¿Qué hago? Soltale. No, pero se va a ir con otra, apóstol. Se va a ir con otro, por favor. Soltale. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale fuerte. Dios tiene que probar a su iglesia para que se libere de todo aquello a que se aferró. Amén. Porque si no, no te va a poder bendecir. Dios no le liberó el carnero y no se le manifestó con Jireh a Abraham hasta que no soltó a Isaac. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? ¿Habrá algún Isaac que tiene que soltar hoy? ¿Habrá alguna red que tiene que tirar en las aguas? Te voy a decir algo de parte de Dios. Ni aún por la vida puedes estar aferrado, ni por tu estatura, ni por tu cabello. ¿Acaso por afanarte podrás hacer uno de tus cabellos más blanco o negro? ¿O podrás añadir a tu estatura un codo? Dijo el Señor. ¿Me están entendiendo? Por nada no puedes estar afanoso, ni por comer, ni por vestirte. Estos son días donde Dios va a probar en esa área a su iglesia, porque hay una iglesia que sufre de un pico de estrés y de ansiedad. Y hasta que la iglesia no aprenda a renunciar, a soltar lo que se aferró, no va a poder ver la bendición de Dios. Por eso es importante que Dios te meta en el monte Moriab, en el monte de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Aplaudile fuerte. Número 4, el Señor tiene que llevar al monte de la prueba a su iglesia para que la iglesia y los hijos, las hijas de Dios y los ministros de Dios hablen lo procesado y no hablen solamente lo aprendido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está eso, apóstol? Vamos al Salmos 12. Salmos 12. Ay. Esto escúcheme, es látigo para esos ministros que solo teología. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ahí, aunque la teología es buena, amén, pero solo teología mata. Pablo dijo, la letra mata y el espíritu es lo que le da vida a la letra. ¿Es bíblico o no? Diga conmigo, sí es bíblico. Dice la palabra ahí en Salmo 12, 6, 7, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Amén. ¿Por qué Dios te va a llevar al Moriab? Porque hay muchos por ahí que se lanzan los profetas, se lanzan los evangelistas, se lanzan el cristiano, ¿verdad? Hermano, entregale tu vida a Cristo, hermanita, entregale tu vida a Cristo. Y verdad, y el otro ingenuo, ay, vos sabés que un hermanito me predicó el evangelio y ahora vos sabés lo bien que me siento, dice el ingenuo. Y después se da la vuelta por acá y le encuentra en la farrita al amigo, al que le estuvo predicando. Esa persona no estuvo predicando lo procesado. Pasa aquí y pasa en todas las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Esa iglesia estuvo tirando un texto a la ligera. Esa persona estuvo tirando un texto a la ligera. Así como vemos ministros que te predican un buen mensaje, pero esos no tuvieron un encuentro con Dios antes del mensaje. Dios no le pasó por el proceso antes del mensaje. Entonces la letra que ellos predicaron lo que hizo fue informar a la gente, pero no cambiar a la gente. Aleluya, bendito sea Dios. Entonces Dios va a tener que llevar al monte Moriab a su pueblo, a su iglesia, porque ahí Dios le va a enseñar a hablar lo procesado. Las palabras de Jehová son palabras limpias,
como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, antes de que el hombre de Dios o el cristiano suelte un mensaje, lo pasa por un proceso. Ay, 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 ay. ¿Cuántos dicen amén? Usted no sabe las 1001 que yo paso para traerle un mensaje de domingo. ¿Cuántos dicen amén? Para el domingo, ¿saben qué yo soy? Canelita con aceite pisado. ¿Cuántos dicen amén? Todo tiene que estar pisado. Tu orgullo, tu ego, todo por el piso antes que Dios te envíe a dar un mensaje. Esos son los mensajes que impactan. Esos son los mensajes que cambian. Esos son los mensajes que convocan. ¿Cuántos dicen amén? Yo vengo a profetizar a aquellos predicadores, a aquellas predicadoras, a aquellos hijos e hijas de Dios que anhelan predicar el evangelio. Aleluya. Tu proceso va a ser tu mejor predicación. ¿Cuántos dicen amén? Tu proceso va a ser tu mejor predicación, tu trato con Dios. Número 5. El Señor me decía esto. Y es tremendo lo que el Espíritu Santo me decía. Voy a llevar al monte Moriah a mi iglesia. Los voy a probar. Porque yo quiero que mi iglesia del último tiempo sea nazarea espiritual. Nazareos espirituales. Diga conmigo, nazareos. ¿Verdad? Ahí están los cristianos babilónicos que oran así. Jesús de Nazareno. ¿Cuántos oran así? Deje de orar así. Amén. ¿Por qué? Porque cuando usted dice Jesús de Nazareno, usted está diciendo Jesús de la ciudad de Nazaret. Aunque está bien también, pero la forma que usted lo está diciendo está mal. Pero cuando usted dice Jesús el Nazareo, no el Nazareno ni Nazaret, sino el Nazareo, usted está diciendo Jesús el Santo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús el apartado. Y el Señor me dijo, yo voy a llevar al monte de la prueba a mi iglesia porque quiero que mi iglesia sea nazarea espiritual. Y Dios me revelaba esto en visión. ¿Qué es un nazareo? Ahí en número 6, usted después lo va a estudiar. Le voy a dar así a grandes rasgos. Un nazareo es un hombre, una mujer que tenía un voto con Dios de dejarse el pelo largo. Y el nazareo tenía varias condiciones de parte de Dios. Por ejemplo, dejarse el pelo largo hasta que Dios le dé la victoria en contra de su enemigo. Pero no era solo dejarse el pelo largo, sino que Dios le dejaba algunas instrucciones que tenía que seguir el nazareo. Por ejemplo, número 1, no tenía que tomar sidra ni vino, ni ningún grano de la vid, ni nada de la vid, ni nada que tenga olor a vino. El nazareo no podía beber ni comer. Número 2, el nazareo no se podía acercar a muerto. Aun si su padre y su madre o hermanos o familiares morían, el nazareo le tenía terminantemente prohibido ir al velatorio de su padre y de su madre por no contaminarse con los muertos. Qué fuerte. El nazareo comía una comida especial. Y el Señor me habló y me dijo, yo quiero que mis hijos y mis hijas sean nazareos. Por supuesto no literal, porque si vamos a la ley, usted no va a poder cumplir. ¿Me están entendiendo? Pero espiritualmente sí. Algo que el nazareo no tenía que hacer día conmigo es beber vino. ¿Y qué dijo Pablo? No os embriaguéis con vino que trae disolución, antes sean llenos del Espíritu Santo. Pablo también dijo, sean sobrios. Ay, Sama, oh Sama. Pedro también dijo, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Escúcheme, el nazareo no podía beber vino. Entonces usted espiritualmente, si es nazareo, usted va a tener que aprender a ser vigilante. Mirar a tu vecino, decirle vigilante, sobrio, no borracho espiritual. ¿Qué es un vino espiritual? Los chismes, las calumnias, las contiendas, las divisiones, los pleitos familiares. Es como un vino fermentado que vos te tomás cada día. Una persona chismosa es una persona que no tiene discernimiento. Una persona problemática es una persona que no tiene discernimiento. Es como que está borracha espiritualmente. Es como que se tomó un vino.
Entonces el Señor dice: yo quiero que mi iglesia se consagre y que deje esos malos hábitos de Egipto. Y para eso le tengo que llevar al monte de la prueba, para que se conviertan en nazareos. Número 2, el nazareo no se puede acercar a muertos ni familiares. Por supuesto, hoy día si muere un familiar, usted va a ir y le va a llorar. Abraham fue y le lloró a Sara y inclusive le compró el mejor sepulcro a su mujer. Amén. Por supuesto, usted está bajo el pacto de Abraham, no en la ley. Pero escúcheme, hay muertos que usted tiene que dejar. Mirar a tu vecino y decirle: hay un muerto que yo tengo que dejar. ¿Sí o no? Hay un muerto que usted tiene que dejar. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 8:22. Jesús dijo: dejen que los muertos entierren a sus muertos y síganme. ¿Cuántos dicen amén? Hay actitudes, hay personas de tu pasado con quien tú seguís compartiendo, y en vez de edificarte, lo que hacen es contaminarte. En vez de llevarte a la palabra, te llevan al trago, te llevan al vicio, te llevan a la inmoralidad. El Señor dice: es tiempo que dejes que los muertos entierren a sus muertos, y tú tomes el arado y mires para adelante y vayas tras el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted se va convirtiendo espiritualmente en un nazareo. Usted no toma vino, usted no se acerca a muertos. Amén. Número 3, el nazareo tenía un voto en la cabeza, un pelo largo. Usted ama la unción. Usted es una persona de oración. Entonces el Señor me dijo: es necesario que mi pueblo vaya al monte Moriah para que se le revele estos misterios en la prueba. Vengo por una iglesia consagrada. Diga conmigo: una iglesia consagrada, una iglesia apartada, como dice la palabra ahí en Efesios 5:27. Aleluya, mire esto, mi hermano, esto está poderoso. Efesios 5:27 dice la palabra del Señor: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Por qué tipo de iglesia viene Jesús? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Diga conmigo: yo me voy a apartar del vino que trae disolución, de gente chismosa, de malos consejos. Salmo 1 habla del mal consejo. Si usted tiene, hermana, una amiga que en la ronda de café de las tardes le está aconsejando a que usted le sea infiel a su esposo, o le está contando su conversación de adulterio que ella tiene con su esposo, o sea, que tiene con su amante, es tiempo que usted corte. Dios mío, corte. A alguien Dios le está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Hay amistades impuras que tú vas a tener que empezar a dejar. Haga así. Esa persona que te hablan mal del apóstol, esa persona que te hablan mal de la profeta, esa persona que critican por la obra de Dios, por el ministerio, por los hombres de Dios, es tiempo que usted sea parte de eso. ¿Cuántos dicen amén? Porque la gente es experta en criticar y no sabe los procesos, los sufrimientos y las lágrimas que pasan los hombres de Dios. Y usted no caiga en ese pecado, porque eso también está contado como un pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No, pero a mí no me cae bien el apóstol. No, pero a mí no me cae bien la profeta. A mí no me cae bien el hermano. No importa, hermano. Tenés que buscar la forma que te caigamos bien. Aleluya. Porque yo busco la forma que vos me caiga bien. Por eso es que vengo cada domingo aquí. A su nombre. El Señor viene por una iglesia, Dios mío, santa, nazarea, apartado. Amén. Hay que apartarse de eso. Eso va a traer bendición, prosperidad. Pero si a vos te está costando eso, Dios va a poner una prueba. Amén. Porque Dios te ama. ¿Cuántos dicen amén? El Señor también me hablaba y me mostraba esto en visión. Me mostraba el Señor un soplete. Y me mostraba un prepucio. ¿Sabe qué es un prepucio? Es la piel del aparato genital del hombre. Y Dios me mostraba con soplete de fuego que quemaba el prepucio.
Y el Señor me dijo, el Espíritu Santo me dijo, voy a circuncidar esta generación con fuego. Usted sabía que Dios le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Dice la palabra, escúcheme, y esto es muy fuerte. Dice la palabra de Dios, ahí en Génesis 17:24, que Abraham era de casi 90 y pico de años. Acá tengo anotado, Abraham tenía 99 años cuando Dios le dijo que se circuncide. ¿Saben qué es circuncisión? Circuncisión es cortar esa piel del aparato genital del hombre. No quiero dar muchas explicaciones. Eso era una señal en el antiguo pacto de que había un pacto con Dios. Dice la palabra que todo niño de 8 días de nacido tenía que ser llevado ante el altar ahí en el templo y tenía que ser circuncidado. Pero como Dios se le reveló a Abraham, el padre de la fe, el patriarca, cuando le revela el pacto de la circuncisión, el Señor le dijo, antes de revelarte este pacto, primerito vos tenés que circuncidarte. Él tenía 99 años y Abraham se circuncidó. Imagínense el dolor que sintió Abraham, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Doloroso ha de ser eso. ¿Cuántos dicen amén? Jesús fue circuncidado al 8º día. Pablo también fue circuncidado. Pablo le tuvo que de grande circuncidar a Timoteo por cuestiones de la ley, porque Pablo no solamente predicaba el evangelio de la gracia a los gentiles, sino que Pablo tenía la puerta abierta en el Sanedrín. Y en el Sanedrín estaban todos los judíos, los rabinos, y ahí no podía entrar nadie que no estaba circuncidado. Y como Timoteo quiso ser discípulo de Pablo, Pablo le tuvo que circuncidar de grande a Timoteo. Si vos querés andar conmigo, yo no solamente tengo un mensaje para los gentiles, yo también voy al Sanedrín. Si vamos a ir a predicar a los gentiles, bueno, Timoteo, vamos con pantufla y short. Pero si vos querés ir y que yo te lleve al Sanedrín, bueno, prepárate, hermano, te tengo que cortar el prepucio. ¿Cuántos dicen amén? Porque los que conocen al apóstol Pablo, al que se le reveló el evangelio de la gracia, el rabino Saulo de Tarso, escúcheme, o Pablo era un hombre que tenía voto con Dios, ¿verdad? Por cuestiones del evangelio, un hombre que tenía puerta abierta en todas partes. Ahora, escúcheme, la circuncisión tiene que ver con un corte. Dígame, un corte. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Y circuncidaréis el prepucio de vuestra carne. Tiene que ver con algo de la carne. Diga conmigo, la carne. El Señor le dijo ahí al profeta Jeremías, en el libro de Jeremías 4:4, y voy a circuncidar el prepucio de su corazón. Ay, 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 ay. ¿Cuántos dicen amén? El corazón duro, el corazón terco, el corazón que no quiere saber nada de Dios, el corazón que dice que no quiere saber nada de la iglesia, que no quiere congregar, que no ama a Dios, que no quiere orar, ese corazón duro. El Señor dice, voy a circuncidar el prepucio del corazón. Y porque Dios te ama, va a tener que permitir una prueba, te va a tener que llevar al Moriah, te va a tener que permitir que te duela, que te caigan rayos y centellas, que pierdas algo para que tu corazón quede ablandado. ¿Cuántos dicen amén? O si no, la otra parte, andá a hacerte judío y los rabinos no te van a ponderar. Te van a cortar el prepucio directamente, el de abajo. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algún rabino mesiánico, algún judío que me está viendo, shalom, que Yahweh le bendiga. Amén. Escúcheme, estas son cosas que hay que aprender. Diga conmigo, el Señor es un Dios que va a circuncidar tu corazón. Y necesitamos pasar por el monte de la prueba. ¿Cuánto conocen esos familiares duros? Que no quieren convertirse, que no quieren saber nada de Dios. ¿Quiere que le enseñe a orar, madres? Levanten las manos las mamás que quieren que le enseñe a orar. Bueno,
No ore más y Señor, bendice a mi hijo, guárdalo, cúbrelo. No, Señor, permite una prueba, Padre. Permite una prueba. Pasar el látigo por el hombro. Tú no lo puedes prosperar así desobediente, así rebelde, así terco, así marihuanero, Padre. Tú no lo puedes prosperar. Métele una prueba. Le estoy enseñando a orar. Jesús, se le acercaron los discípulos y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque Jesús cuando oraba las cosas ocurrían y los discípulos oraban y nada pasaba. Oran, pero oran mal. Piden, pero piden mal. Piden para gastar en vuestro deleite. Oh almas adúlteras, dice el Señor. ¿Cómo vas a orar ahora por aquel inconverso dudero de corazón? Señor, ponele una prueba. Y que esa prueba sea como un martillo que quebranta esa piedra de corazón que tiene este orgulloso. Hay un amén, no me escuche. Si usted viene acá en la línea de oración y óreme. Apóstol, óreme. Padre, bendícelo en el nombre de Jesús y acá. Pruébalo. Pruébalo. No te estoy haciendo una oración en contra. Estoy orando por tu bien. Porque sé que Dios no te puede prosperar si es que no te prueba. A su nombre. Mirar a tu vecino y decirle: esto está bueno. Aleluya. El Señor tiene que pasar por la prueba a su iglesia para dimensionarla para la gran cosecha y avivamiento final. A su nombre. Ahí en 2 de Corintios 4:17 la palabra del Señor dice: y esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A cada prueba difícil es un mayor peso que Dios pone sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente a mí me pregunta: apóstol, ¿cómo usted hace para predicar así tan fuerte? Y preguntarle a Dios el proceso que me metió y el peso que me dimensionó. ¿Cuántos dicen amén? Y esta leve tribulación producirá en ustedes un cada vez y más excelente peso de gloria. Dios tiene que pasar por el fuego, por la prueba a su iglesia para el avivamiento final. A su nombre. Porque el avivamiento final tiene que ver con cosecha de multitudes de almas viniendo a los pies de Cristo. Y Dios necesita hombres y mujeres que pasaron por el fuego, aleluya, y que desarrollaron carácter en la prueba y que Dios lo dimensionó con un peso espiritual para que tengan autoridad para hablarle a la multitud. A su nombre. ¿Quién vive? Jesús dijo: ya los campos están blancos para la siega, alzado está mirada, ya está la cosecha. Dios tiene que pasar por la prueba de la iglesia, porque la iglesia no sale de las cuatro paredes. Amén. Aleluya. Algo que el Señor me dijo a mí cuando Él me llamó al ministerio: tu ministerio, esta será la señal, hijo. No habrá templo que pueda durar mucho tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Todos los lugares donde Dios nos mandó a abrir iglesias se llenaban. La gente salía a la calle y teníamos que buscar otro lugar para mudar. A su nombre. ¿Por qué? Porque yo entendí que Dios no está en cuatro paredes. Que Dios tarde o temprano rompe todas las estructuras y te lleva por más. Porque Dios, cuando te dimensiona, Él pone en ti una mentalidad de gloria, en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, de milagro en milagro, de cosecha en cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios está cambiando tu mentalidad en medio de este proceso. Ahí dice la palabra de Dios en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos, escúcheme, pasar por la prueba y ser dimensionados con un peso espiritual mayor para que se cumpla esta palabra. Amén. Para hacerle testigo a Dios por todo Lambaré,
Paraguay, las naciones y el mundo entero. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Diga conmigo, proceso. Repita, proceso. El Señor va a meterte en el proceso para desarrollar en ti, diga conmigo, fruto del Espíritu Santo. Él te va a mandar ahí al monte Moriah para desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Ahí Santiago capítulo 1, dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la prueba? La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. También el amor, la bondad, la fe, el gozo, la templanza, la mansedumbre, la benignidad, la bondad es uno de los frutos del Espíritu Santo. Si usted no va al monte Moriah, usted no va a desarrollar fruto. Porque Dios no le va a llevar a usted al cielo por lo habilidoso, por lo lindo, por lo linda, por los dones que usted tiene. Usted es registrado en el cielo cuando usted tiene fruto. Amén. Diga conmigo, paciencia. Cuando usted, número 9, cuando es necesario que Dios lleve a la prueba a su iglesia, porque ahí le va a dar vestidura blanca. Diga conmigo, vestidura blanca. Le va a vestir con su vestidura de sangre. Le va a vestir con su vestidura de prosperidad. ¿Cuál es la vestidura de la sangre? Vemos ahí Apocalipsis 12:11. Habla de la sangre del Cordero. La iglesia debe vestirse con esa vestidura. También tiene que tener vestidura blanca, que son las acciones justas de los santos, dijo el apóstol Juan. Y también Dios quiere darte la vestidura de la piel del tejón. Diga conmigo, la piel del tejón. La piel del tejón es una de las pieles más duras. Cuando un cristiano tiene la piel de tejón, quiere decir que tiene carácter. No hay prueba, no hay bala que le entre. ¿Cuántos dicen amén? Es un cristiano templado, procesado, probado por Dios y dispuesto y preparado para toda buena obra. También Dios en la prueba quiere procesarte, pisotearte, aleluya, y sacar de ti lo mejor para vestirte con la piel de camello. Dice la palabra que Elías estaba vestido con piel de camello. Dice la palabra que el profeta Juan Bautista tenía piel de camello. Dice la palabra ahí en Isaías 60 que multitudes de camellos te cubrirán, dromedarios te cubrirán. La piel del camello representa la prosperidad en medio del desierto. ¿Cuántos dicen amén? El camello es el único animal que en el desierto, en calores de alto grado, puede aguantar largos días en el desierto, porque tiene algunas jorobas, y en esas jorobas tiene como bidones de agua y se mantiene en el desierto. ¿Qué te dice el Señor? Te quiero pasar por la prueba para vestirte con mi vestidura de salvación, la piel del tejón, la vestidura de la sangre, la vestidura blanca, aleluya, y la piel de camello. Diga conmigo, la piel de camello, que representa la prosperidad de Dios. Él viene por una iglesia gloriosa, donde Él es el esposo y el esposo mantiene a la esposa, no a la concubina. ¿Cuántos dicen amén? Si usted está casado, hermano, usted le mantiene a su esposa, no a su amante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque por ahí hay muchos diciendo ser cristianos, pero eso no son esposas, son concubinas. ¿Cuántos dicen amén? La esposa está comprometida y está casada con el servicio a Dios, acá en la tierra. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, y el espíritu y la esposa dicen ven. El espíritu clama por la venida del Señor Jesucristo, y la esposa, los cristianos comprometidos, constantemente dice ven Señor Jesús. Por eso un apóstol, un rabino, un hombre, una mujer de Dios, un joven, una jovencita comprometido no tiene temor ni a morir, porque todo tiempo dice realmente ven Señor Jesús. Pero la concubina, ven reggaetón. ¿Me están entendiendo, hermano? Cualquier otra cosa están llamando, menos al Espíritu Santo, menos a Cristo, menos su venida. ¿Quién vive?
siento la presencia del Padre fluyendo acá de una manera tremenda, tremenda. Dice la palabra ahí en Apocalipsis 3:10. Percibo que hay muchas naciones conectándose. Dice la palabra Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor aquí le está hablando a la iglesia de Filadelfia. Y la promesa que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia es esta: te haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrás de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la promesa para la iglesia fiel. Y Filadelfia no es cualquiera, Esmirna tampoco es cualquiera. Son la iglesia fiel, los cristianos fieles. Pues por ahí quitaron una doctrina, iglesia de Filadelfia, y está más perdido que el diablo. No, la iglesia Filadelfia, escúcheme, es la iglesia como dice acá Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la gran prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La hora de la gran prueba que ha de venir sobre el mundo es la gran tribulación. Cristo viene, la hora se está acabando el tiempo. Cristo viene, arrepiéntete de tus pecados, empiece a lavar su vestidura por medio de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él viene pronto. Ahora escuche, la palabra de su paciencia no es teología. ¿Cuántos dicen amén? Porque teología tiene que ver con lo que vos estás queriendo aprender a Dios, aprender de Dios o informarte de Dios. Pero la palabra es la paciencia de Dios. ¿Saben cuál es? Es la palabra que Él te revela en tu proceso. ¿Cuántos dicen amén? Ahí cuando se te murió el ser querido, ahí cuando se te levantan para cerrarte la iglesia y te dicen ya no, esto no va a seguir. A mí me pasó eso hace unos meses atrás. Se levantaron para cerrarnos la iglesia. Se nos levantó todo lo que usted se puede imaginar. Escrache, burla. Se me levantó el poder político también queriendo cerrar la iglesia. Peor que Nehemías, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías registra a Tobías, Sanballat y Gesem que se le levantaron. Pero a mí se me levantó Tobías, Sanballat, Gesem, Jezabel completo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y saben qué? Yo conozco Biblia, hermano. Conozco Biblia, Génesis y Apocalipsis. Y en ese momento, cuando vino la prueba, en un momento me temblaron las rodillas. Y dije, Señor, conozco Biblia, ¿y ahora qué hago? Y escuché una voz en mi espíritu, escúcheme, que me dijo, sigue predicando. Sigue predicando. Y de eso se trata. Escúcheme, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la gran prueba. La palabra de su paciencia es la palabra que Él te dio en tu prueba, cuando estaba pasando el momento difícil, cuando se te levantó el acreedor, cuando te quisieron matar. Dios te dijo, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ti. ¿Cuántos dicen amén? Impresionante. ¿Qué te dijo Dios en tu proceso? O los ángeles de Charlie. Porque algunos, escúcheme, le viene la prueba y van a la radio y ponen música mundana, ¿verdad? O se van a la disco, intentan apagar su mente por el vacío espiritual que tienen. No. ¿Qué te dijo Dios en tu prueba? Búscame. ¿Escuchaste esa voz interior que te dijo, búscame y me hallaréis? Esa es la palabra en la prueba que te habló. Y si vos guardaste y te aferraste a esa palabra y saliste de la prueba con esa palabra, hay una promesa: te libraré de la hora de la gran prueba. Te libraré de la hora de la gran tribulación, porque en ese proceso formaste tu fe y voy a estar preparado hasta para morir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a la palabra?
¿Quién vive? Ahora, hay una presión en este último tiempo, en la iglesia, en las naciones, en todo el mundo. Dice la palabra ahí en Daniel 12, será tiempo de angustia la cual nunca hubo. O sea, la angustia que va a haber en este último tiempo, nunca hubo. Repita conmigo, nunca hubo. Los problemas que se van a levantar en este último tiempo, nunca hubo. Ni en los tiempos de Jeremías, ni en los tiempos de Jesús, ni en los tiempos de los apóstoles. En este último tiempo, la angustia que se levanta, nunca hubo. Ahora, número 2, dice la palabra del Señor que habrá una presión tan grande que mucha gente va a desfallecer. Ahí en Lucas 21, 26, eso es lo que está pasando. Toda la cuestión del COVID. Hay una presión en el mundo. Todo lo que está pasando. ¿Vieron lo que pasó en México? Lo que está pasando en Paraguay, en las naciones, los conflictos políticos. Eso va a aumentar problemas, circunstancias difíciles, oscuridad sobre las naciones. Hay una presión. Diga conmigo, una presión. Y esta presión va a llevar a muchos jóvenes al suicidio. Va a llevar muchas familias al caos espiritual, emocional, físico, económico. Va a haber un sacudimiento para que quede solo lo inconmovible. Dios va a sacudir la tierra en este último tiempo. El poder político va a ser sacudido. La iglesia va a ser sacudida. Las finanzas van a ser sacudidas. Las familias van a ser sacudidas. Para que la última cosecha del último tiempo se manifieste. Diga conmigo, una prueba grande viene. Zacarías 13:9 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte. Dios va a empezar a meter en el fuego a su pueblo. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 3:11 al 17. El Señor dice, Juan dijo, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene alguien superior a mí, quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego significa fuegos de prueba, hermano. No solamente fuego del Espíritu Santo, sino fuego de prueba. Dice la palabra ahí en Hebreos 12. Esto está interesante. 12:27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción. Eso significa que se va a remover todo. Mírale a tu hermano y decirle, todo se va a remover. De todas las cosas movibles, como cosas hechas para que queden la inconmovible. Dios va a traer un sacudimiento, una prueba tan grande a la humanidad, que ese sacudimiento que va a venir, esa prueba que va a venir, solamente va a dejar una esperanza. Se llama Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La prueba fuerte que está pasando, el sacudimiento, solamente llega un momento donde ya tocaste fondo, ya fuiste a las profundidades y dices, Señor, ya no tengo nada que hacer, que solo vos sos mi esperanza. ¿Me está entendiendo? Un sacudimiento, una prueba, un Moriah, lo que te lleva es a confiar plenamente en Dios. A los que se les revela, por supuesto, esa posición. Por eso que el salmista David, ahí en el Salmos 42 dijo, un abismo llama a otro abismo. Están los abismos de la depresión, del desánimo, que te llevan las pruebas y las dificultades. David era un hombre bastante depresivo. Pero ¿qué dijo David? Un abismo llama a otro abismo. Abismo, ¿qué quiere decir eso? La prueba que está pasando, el pozo profundo que está pasando, llama a los abismos de Dios. Porque Dios también tiene un abismo y se llama su profundidad. Ahí en Ezequiel 47 se le reveló al profeta Ezequiel, no aguas hasta los tobillos, ni hasta las rodillas, ni hasta los lomos, sino aguas profundas. Un abismo llama a otro abismo, una profundidad llama a otra profundidad. Tu prueba difícil llama a otro más fuerte, que se llama el Dios de Israel. Pero tenés que irte muchas veces hasta tocar fondo. Espero que no te pase esto, mi hermano, y te arrepientas hoy. Tenés que tocar fondo hasta el punto de decir, Señor, no puedo más.
Y ahí se te revela a Dios, que no llegue a ese punto de tocar fondo. Amén. Y ahí en ese pozo profundo que está, ¿qué ocurre? El otro abismo se revela, la profundidad del Eterno. A su nombre. Esta prueba final que viene sobre las naciones va a sacudir la iglesia y va a quitar las profundidades de Satanás de la iglesia. Repita conmigo: las profundidades de Satanás, los enfriamientos, la falsa doctrina, la doctrina de Balaam, el nicolaísmo, el materialismo. Amén. Vemos por ejemplo la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo tenía la doctrina de los nicolaítas. ¿Qué es la doctrina de los nicolaítas? Son los pastores permisivos, son los pastores que predican una falsa gracia. Usted puede escuchar el mensaje y sí puede seguir fornicando. Usted puede escuchar el mensaje pero puede seguir adulterando. Usted puede escuchar el mensaje y puede seguir mundano. La doctrina de los nicolaítas, una doctrina que te induce a la idolatría. Y también, escúcheme, Dios va a meter en el fuego a las iglesias que están practicando esa doctrina, el libertinaje. Dios te llama a libertad y no a libertinaje. Y a los cristianos, ¿cuántos dicen amén? No tienen que confundir libertad con libertinaje. Porque Dios, a la gente que toma la libertad que Cristo le da, confundiendo con libertinaje, los va a procesar. Usted no puede crucificar y derramar la sangre de Cristo dos veces. Una sola vez Jesús murió por usted. Una sola vez Jesús derramó su sangre por usted. Cuando usted insiste en pecar y reincide en pecar, a eso es lo que Dios le llama apostasía. Reniego contra la fe. Usted está prostituyendo el evangelio. Entonces el nicolaísmo se metió en las iglesias. El libertinaje se metió también en la doctrina de Balaam y de Balaam. ¿Verdad? Balaam, que era un brujo, que utilizó a un profeta llamado Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Balaam significa el hijo del pájaro. ¿Y quién es el pájaro de Maragüero? Es el diablo. Así también hay muchos brujos que se dedican a maldecir la obra del apóstol, las iglesias de Jesucristo, que su trabajo es hacer payé, umbanda, quimbanda, y se meten dentro de la iglesia infiltrados. Y a veces se meten hasta infiltrados en forma de pastor, en forma de apóstol, en forma de profeta. Pero esos hombres están corrompidos porque su visión no está enfocada en ganar las almas, sino en que las almas les sean una producción de ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor va a probar a su iglesia, porque los Balaam y los Balaam se han metido en la iglesia, y esto es un desastre en estos últimos tiempos. Se ha metido, por ejemplo, esta doctrina: vamos a hacer la agenda tal. No, hermano, no, hermano. Nosotros creemos en la agenda del Espíritu Santo, pero hubo momentos donde Dios a mí me dijo: no te vas a ir a tal lugar, no vas a juntarte con esta persona, no vas a ir a este lugar. Pero hay gente que está yendo a lugares donde Dios no le mandó. Ahí está el problema. ¿Y por qué te fuiste a lugares, ministro de Dios, donde Dios no te mandó? Porque hay algo en tu corazón que se llama el amor al dinero, la raíz de todos los males, y eso está corrompiendo a la iglesia. Otras iglesias están promoviendo este tipo de mensaje: pacte por esto, pacte por aquello, pacte por su casa, pacte por el esposo, pacte por su carro. Hay gente acá, dicen los falsos profetas: Dios me revela que tiene 500,000 guaraníes, que tienen $1,000 y tienen que poner al altar. Falsos profetas, ladrones del evangelio. Viene proceso y viene juicio. El Señor dice a esa gente que muy poco tiempo de vida le queda. También se metió, escúcheme, la doctrina de Jezabel. Tengo contra ti que tiene a esa mujer Jezabel que se dice ser profetiza. Quiere decir que Jezabel es un hijo de Dios, es una hija de Dios que se dice ser profetiza, pero no es. Y el Señor dice: le he dado tiempo que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse de su fornicación.
Hay gente que Dios no le llamó simplemente a ser profeta, apóstol, ministro de Dios, siervo de Dios. Y se pasan por ahí jugando al evangelio, engañando a almas inocentes. Pero en realidad lo que tienen es un espíritu de Jezabel, un espíritu de engaño. Y Dios le está dando tiempo que se arrepientan. O si no, el Señor los echará en cama y los herirá de muerte a ellos y a sus hijos, si no se arrepienten. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el último tiempo y esta prueba que viene es un sacudimiento. Escúcheme, viene un ay sobre los profetas de Balaam, los jezabélicos. Viene un ay sobre la iglesia de Sardis, sobre aquellos cristianos que confundieron la gracia por libertinaje. Viene un ay sobre esos cristianos que tienen nombre de que viven pero están muertos, que se llenan la boca de hablar de Dios pero su corazón está fuera y apartado del Eterno. Viene un ay para los cristianos odisea, los cristianos tibios. ¿Quiénes son los cristianos tibios? No confunda ese término. No porque usted está desanimado es tibio, no. Tibios son aquellos que se confundieron, hermano. Diga conmigo, confusión. Ahí a la iglesia de la Odisea, el Señor le llama tibio al ángel de la iglesia. Y a la iglesia de la Odisea le llama tibio. ¿Por qué? Porque ellos decían, tenemos el mejor oro, tenemos la mejor ropa, tenemos el mejor producto para los ojos, para que podamos curar la ceguera. Tenían mucho dinero, eran gente próspera. Si en estos tiempos vamos a comparar la iglesia de la Odisea, un mega templo, tenían mucho dinero, tenían el mejor oro, tenían mucha plata, pero, diga pero, ¿cuál era su pero? Que esa gente se fue hacia el materialismo y se olvidó del Rey de Israel. Y el Señor le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Eso significa lo que te está predicando el apóstol, un mensaje probado. Este es el oro refinado en fuego, el mensaje que viene del corazón de Dios. Porque el oro que tenés de dinero no vale. Por eso es que vemos grandes ministerios en este país, mega templos. Escúcheme, los ministros tienen auto de lujo, pero sus mensajes no impactan, no llegan a las almas. Lo que hacen es hacer correr a las almas. ¿Saben por qué? Porque su mensaje no viene dirigido por el Espíritu Santo, sino que ellos tienen su enfoque hacia el amor al dinero y no hacia Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y vestidura blanca para vestirte. El Señor le dice, son desnudos, son ciegos, son desventurados, son miserables, son pobres. A su nombre. Yo te voy a decir algo. Un megatemplo no te hace rico ante Dios. Yo hace dos años acá empecé en una carpa, ahí en el piso. El Señor me dijo, ven a ayunar 60 días, orarse, vigilar 60 días. Todas las noches en vigilia, frío o calor. Yo estaba tirado en el piso, no teníamos nada. En una oportunidad pasa una persona y se apiada de mí y dice, ese hombre está orando todos los días ahí. Le voy a regalar un contenedor para que entre a orar ahí. ¿Cuántos dicen amén? Yo era el hombre más multimillonario, orando 60 días ahí en el piso. ¿Cuántos dicen amén? Y soy el hombre más multimillonario, no por plata, sino porque tengo la palabra de Dios en mi corazón. Porque tengo vestidura blanca, porque conozco a mi Dios, sé lo que no le agrada y sé lo que le agrada, sé lo que están haciendo mal y sé, escúcheme, quién está haciendo bien. Porque una de las promesas que el Señor le dio a la iglesia de Tiatira, si se arrepentía, era: te daré la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Saben cuál es la estrella resplandeciente de la mañana? Es tener el fuego del Espíritu Santo en tu corazón, la llenura de Él. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Este es el tiempo, iglesia, que Dios te va a probar. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Mírale a tu vecino, decirle: viene prueba.
En medio de esta presión que viene sobre las naciones, sobre las iglesias, se va a cumplir Joel 2:28 al 32, Hechos 2. Van a volver a ver varios Pentecostés, varios derramamientos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Preparémonos para ver avistamiento, no de ovnis, sino de ángeles. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor dijo esto: los días finales serán como los días de Lot. Y en los días de Lot se manifestaron ángeles. Vinieron ángeles a rescatar a Lot y a su familia. Prepárese, porque estos son días donde va a haber movimiento sobrenatural. Preparémonos para ver por los cielos, ver ángeles descender, escuchar trompetas. Preparémonos para ver manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Señales, prodigios, maravillas en la iglesia como nunca antes. Porque en medio de la presión, en medio del Getsemaní, Dios va a manifestar una unción de milagro, la cual nunca ha sido vista. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor dice: haré maravillas en toda la tierra, la cual nunca antes han sido vistas. ¿Cuántos dicen amén? Hay recompensa para los que aguantan la prueba. Santiago 5:11 habla de que una de las recompensas es la compasión de Dios. Dios se va a compadecer de aquellos que están siendo probados. Santiago 1:12 habla: aquel varón que fue probado, que fue tentado y soportó, aquella mujer que fue probado, fue tentada y soportó, recibirá la corona de vida. Ahí en 1 de Pedro 1:6 al 7 habla de que sometida a prueba nuestra fe será convertido mucho más precioso que el oro. Amén. Dígame, una fe pulida. Y no te olvides que después de la prueba, en medio de la prueba, tienes que presentar sacrificio a Dios. Diga conmigo: oración, ayuno, vigilia, congregar, servir a Dios. Preséntate ante Él como un sacrificio vivo. Aleluya. Ponete de pie. Creo que el Señor comunicó su palabra.